El poder de la resurrección. Nos vamos a basar en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, desde el verso 1 en adelante. ¿Y saben lo que he pensado? Digo, ¿cómo puedo predicar 58 versículos? No se puede. No conozco un predicador en la historia que en media hora, 40 minutos máximo, pueda predicar 58 versículos y hable bien de los 58 versículos. Así que yo les voy a proponer algo esta tarde. Vamos a hacerlo juntos, ¿verdad que sí? Nos vamos a enfocar en el capítulo 15, nada más. Lo vamos a ir leyendo. La Biblia solita se va explicando. Si yo tengo que explicar un punto, yo lo voy a explicar. ¿Me lo permiten? Porque los 58 versículos son importantes al hablar de la resurrección. Hay una pregunta que siempre sale al aire. Y me han dicho los hermanos, especialmente los más nuevos: pastor, y cuando yo resucite, ¿cómo yo voy a hacer? Yo voy a ser blanco, negro, yo voy a tener el mismo color, la misma forma. ¿Cómo va a ser? ¿Me van a poder tocar así o no? Me han hecho todo tipo de preguntas. Yo le pregunto a usted, ¿qué usted cree? ¿Cómo usted va a ser cuando resucite? ¿Usted tiene una idea en su cabeza? ¿Sí? Los que tienen una idea solamente levanten la mano. Ok, ya usted tiene una idea. Muy bien. Qué bueno. Le pregunto, ¿se va a parecer usted a usted mismo? ¿O no? No. ¿Sí o no? ¿Sí se va a parecer a usted? Bueno. Otra cosa, me han preguntado. Porque yo les voy a decir lo que me han preguntado. Amén. Me han preguntado, pastor, yo amo mucho a mi esposa. Y entonces, allí en el cielo, no nada. Yo no voy a conocer a mi esposa, yo no voy a saber. O sea que ya yo no voy a seguir siendo esposo de Marisol. Ay, pues yo no sé si yo quiero ir para el cielo. ¿O la disfruto ahora entonces? Entonces, la Biblia habla de un caso muy interesante. Y es este caso que está en Lucas. Está en Mateo, en Marcos y en Lucas. Los saduceos, voy a ser breve con esta, porque lo quería dejar para el otro lado, pero lo voy a hacer ahora. Los saduceos y los fariseos eran las dos sectas religiosas que gobernaban ahí en Israel, ¿verdad? Nosotros sabemos de escribas, fariseos y saduceos. ¿Cuál era la diferencia entre saduceos y fariseos? Que los fariseos sí creían que sí creían en la resurrección de los muertos. Pero los saduceos, que eran los ricos, no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, la gran diferencia entre fariseos y saduceos era que uno creía en ángeles, otro no. Uno creía en la vida después de la muerte, otro no. En este caso, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Pero ellos, maliciosamente, aunque no creían en la resurrección de los muertos, se acercan a Jesús y le dicen: Señor, el día de la resurrección, ¿cómo va a ser? Porque Moisés nos enseñó en la ley que si un hombre se casa con una mujer y esa mujer no tiene hijos, o sea, no le levanta descendencia, la ley dice que tiene que casarse con su hermano. Y ese otro hermano, para que le levante descendencia. Y si no, si se muere ese hermano, entonces tiene que casarse con el otro hermano, hasta que le levante descendencia. El problema que hay aquí es que esta mujer, dicen los saduceos, se casó con 7 hermanos. O sea, el primer hermano murió y el segundo pues la tomó como esposa para darle hijos al primero, porque la mujer era ¿de quién? Del primero. Entonces el segundo, ¿cuál era el trabajo del segundo? Levantarle descendencia a su hermano, el primero.
Y luego murió Entonces el tercer hermano, de mayor a menor, agarra a la mujer y dice, bueno, hay que levantarle descendencia, manito, a mi hermano. Y toma a la mujer como esposa. Bueno, la historia es que pasaron 7, dicen los saduceos. Y en el día de la resurrección, ¿de quién va a ser ella mujer? ¿Del primero o del último? ¿Qué ustedes creen? Del primero usted cree. Allá, ¿qué usted cree? ¿Quién cree de él? De nadie. ¿De ninguno? De ninguno. ¿De ninguno? De ninguno. Mami, ¿de quién usted cree? Porque el último fue que tuvo. Pero en la resurrección lo acabó. Es solo una viuda negra, ¿verdad? Hermano, entonces Jesús le dice, necios, ustedes por no conocer la palabra piensan así. ¿Acaso no saben que en aquel día seremos como los ángeles? Que ni se casan ni se dan en casamiento. Pero vosotros, por su falta de conocimiento, dice Jesús, erráis en las escrituras. Tremendo, ¿verdad? Como un país tenía una mentalidad. Cumplían la ley por un lado, porque sí se casaban, ¿verdad que sí? Sí se casó el segundo, o se negó. No, se casó. ¿Y el tercero se casó? Sí. ¿Intentó levantarle descendencia? Sí. El problema es que lo mató a los 7. Entonces, eso fue famoso. Entonces, no sé, pero ella no. Oigan, hermano. Entonces yo le pregunto, ellos le preguntan a Jesús, ¿y de quién será ella la mujer? ¿De los 7? ¿Del primero? ¿Del último? ¿De quién? Porque eso responde a la pregunta que me hicieran unos muchachos. Entonces, si yo me caso aquí, yo amo mucho a mi esposa. Cuando yo resucite, ¿voy a poder estar con ella otra vez? Y yo le digo, no, porque seremos como los ángeles, sin sexo. Bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a 1 Corintios capítulo 1. Solo quise hacer esto como una breve introducción de los tantos temas que hay que hablar acerca de la resurrección. Capítulo 1, versículo 1 de 1 Corintios. Quiero destacar el primer punto. Y voy a ser breve, pero por favor anoten los puntos si usted quiere. El evangelio que predicamos está basado en esto. 1, la muerte. 2, la sepultura. 3, la resurrección. Y 4, la prueba de la resurrección de Cristo. Además de su segunda venida. Miren, el evangelio que usted y yo predicamos hoy, el que creemos, está basado en la muerte, sepultura, resurrección y testigos de Cristo. Amén. La única fe, o la única religión, vamos a llamarle, que su precursor aún está vivo, es el cristianismo. Los musulmanes son muchísimos, más que los cristianos, pero Mahoma está muerto y hay un mausoleo ahí donde está ese hombre enterrado. Ahí están los restos de Mahoma. Buda, también ahí están los restos de Buda. Confucio, ahí están los restos de Confucio. Estoy hablando de religiones como el budismo, religiones como los musulmanes. Estoy hablando de Confucio, un gran sabio chino que es venerado, que ese gordo que ustedes ven a veces, y Buda, ese gordote que ustedes ven allá en los chinos, en los restaurantes chinos a veces, son ídolos. Pero ¿saben cuál es el único problema? Que esos ídolos, lamentablemente, murieron y ahí se quedaron sus huesos. Y ellos solamente se gozan con los huesos, el polvo que tienen de sus dioses. Pero el Dios de nosotros, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Amén. Y la diferencia es que lo vieron muchas personas, no una,
No las mujeres, María y la muchacha. Vamos al versículo, porque como les prometí, me voy a tratar de mantener ahí nada más, para que nos vayamos temprano. Verso 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, oye esa palabra, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado asimismo lo que recibí. O sea, esta lista de cosas que Pablo va a dar ahora, que Pablo fue el autor de 1 de Corintios, él no la está dando porque él se las inventó, sino porque él las recibió de Jesús directamente en una de sus apariciones. Oye lo que dice: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea que todo lo que estaba escrito acerca de él, que iba a morir, eso sucedió. Segundo, verso 4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea que no solo su muerte era bíblica, sino su resurrección era profética, era bíblica también. A Jesús resucitar se cumplió las Escrituras. Amén. Punto 3. La prueba de que Jesús resucitó está aquí. Miren dónde. Dice el verso 5: y que apareció primero a quién, a Cefas, y después a los 12. Después apareció a quién, a más de 500 hermanos. Oh, oigan, hermanos, ¿cuántos hermanos habían? 500. Pero ¿cuántos habían allá en el día de Pentecostés? ¿Cuántos quedaron? 120 que recibieron la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿cuántos hermanos habían? Que Jesús le había dicho el día que se les apareció. Ese día Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén, sino quédense allí para que sean investidos del poder del Espíritu Santo y me sean testigos en todo lugar. ¿Cuántos habían? 500 y tantos. Dice otro lugar 530 en la Biblia. Pero ¿cuántos recibieron la promesa? 120. ¿Qué le está diciendo eso a usted? La mitad. Quizá un 25% menos. Pues hicieran 530, la mitad de 500 son 250 y la mitad son 125. 125 es el cuarto, un cuarto, era un 25%. 23. Y ni siquiera 125, solo 120. O sea que estamos hablando de un 20% de la gente que vio a Jesús resucitado, de la gente que recibió el mandato de Cristo de no irse de Jerusalén. El 80% se fue. Qué tremendo, hermano. Mantener la fe en Jesús es algo que cuesta. Mantener la fe en Cristo es algo, hermanos, que no todo el mundo lo hace. Los 530 que vieron a Jesús, solo 120, el 20%, hermano, fueron los que obedecieron a su voz. Y todos lo vieron resucitado. Y todos lo vieron glorificado. ¿Qué nos enseña eso a nosotros, hermano? Que aún veamos a un resucitado, hay gente que no va a creer y hay gente que sí va a creer. Amén. ¿De cuál grupo usted decide ser? ¿De los que creen o los que no creen? La resurrección es un tema para creerlo. Por eso Pablo empieza a decirle, cuando le da la explicación, habla de 6 ocasiones que Jesús apareció, ¿verdad? Primero, a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Era el nombre de Cefas. Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro. Segundo, a los 12. Tercero, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, quiere decir, y otros ya murieron. Número 4, después apareció ¿a quién? A Jacobo, y después a todos los apóstoles. Y al último, número 6, de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Dice Pablo, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Oigan la humildad de este hombre, ¿verdad?
pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Oigan qué maravilloso era este hombre. Pablo trabajó más que los 12 apóstoles escogidos por Jesús. Y él, que era el abortivo, el último, trabajó más que todos ellos. Tremendo. Pero miren lo que dice el verso 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. El evangelio que predicamos está basado específicamente en la resurrección de Cristo. Si usted, cuando le predica el evangelio a una persona, usted no le dice que un día vamos a morir, vamos a ser juzgados, vamos a resucitar. Si usted no le predica eso a la gente, usted no está predicando el evangelio de Cristo. Porque el evangelio de Cristo se trata de la resurrección. Mucha gente no le da importancia a la resurrección. Yo no digo que Jesús resucitó hoy, domingo, porque no podemos decir eso por el problema de fechas que hay, ¿verdad? Hoy no es que hoy, día como hoy, fue que Jesús resucitó. No, hoy estamos conmemorando, hoy estamos celebrando, hoy estamos recordando que un día Jesús resucitó y ascendió a los cielos para otro día volver a buscar un pueblo que le haya escuchado, que le haya obedecido. Amén. Amén. Entonces, el primer punto que quería tratar con vosotros, con ustedes, era el siguiente. La esencia del evangelio está ¿dónde? En la resurrección. Porque si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Eso lo va a decir los próximos versículos. Seguimos leyendo. Les prometí que íbamos a leer el capítulo, ¿verdad? Mira lo que dice el verso 12. Y aquí vamos a hablar con el segundo tema. La resurrección es la base y fuerza de nuestra creencia. Pues si no hay resurrección, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Verso 12 dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea que yo estoy predicando aquí de balde y usted está escuchando ahí de balde. Si Cristo no resucitó, vámonos todos de aquí, comamos y bebamos que mañana moriremos. Así de importante es para nosotros entender el tema de la predicación, el tema de la predicación de la resurrección. O sea que cuando usted salga hoy de acá, usted va a pensar en todo lo que usted le pueda decir. Mira, dice la Biblia que un día vamos a resucitar, porque hay resurrección de muertos. Amén. Que usted se lleve eso en su cabeza. Gloria a Dios. Dice el verso 16, verso 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Usted entiende el trabalengua? Bueno, si los muertos no resucitan, entonces Dios no resucitó a Jesús. Pero nosotros sabemos que la base de la fe cristiana está ¿dónde? En la resurrección. Entonces, si nosotros no podemos creer que un día todos vamos a resucitar, entonces vana es nuestra fe. ¿Qué estamos creyendo? Así de importante es el tema de la resurrección. Todas las iglesias que se han creado, evangélicas, cristianas, todos los pastores que se han formado, todos los miembros que están en una iglesia, están ahí porque hay una sola esperanza: que algún día usted y yo vamos a resucitar. No importa cuándo muramos, un día, hermanos, vamos a resucitar, así como Cristo resucitó. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
verso 16, 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Gloria al Señor. Tremendo, ¿verdad? Ahora oiga este punto que vamos a empezar en el verso 20. La resurrección tiene un orden, hermano. Ponga atención, hermano, ponga atención aquí. La resurrección tiene un orden. Mira lo que dice el verso 20. Mas ahora, Cristo ha resucitado, afirma, de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán mueren, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. ¿Alguien recibe eso? Amén. Pero cada uno en su debido orden. Y aquí empieza a explicar el orden. Cristo, las primicias, lo primero. Luego, los que son de Cristo, ¿dónde? En su venida. Ok. Entonces aquí hay un parámetro que usted y yo tenemos que prestar atención. La venida de Cristo es determinante para la resurrección. Amén. Ya sabemos que se puede resucitar. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Y no solamente Cristo. Usted no mueva esa Biblia de ahí y váyase conmigo al libro de Mateo 27, verso 50. Pero no quite a 1 Corintios, por favor, porque esa es nuestra base bíblica. Amén. Solo quiero mostrarle esto porque sí puede haber resurrección. Vamos a ver, vaya a Mateo en capítulo 27, verso 50. Y usted va a ver lo que dice allí, Mateo 27, 50 en adelante. Quizás mucha gente no sabe esto, pero yo le quise traer esa notita. Es una nota, ¿verdad? Una nota aclarativa. Quizás usted no lo sabía. Verso 27, capítulo 27, el verso 50 en adelante. Se me perdió. Gloria a Dios. Dice, ¿están listos? Miren cómo dice el verso 50 en adelante. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Cuando murió, ¿verdad? Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Primero, eso fue lo que pasó, ¿verdad? Se rasgó el velo. Segundo, y la tierra tembló. Cuando Jesús murió, la tierra tembló. Tercero, y las rocas se partieron. Cuarto, y se abrieron los sepulcros. Y miren qué pasó cuando se abrieron los sepulcros. Dice, después de la resurrección de él, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué? Se levantaron. ¿Y qué hicieron? Saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, de Jesús. ¿Vieron? ¿Quién resucitó primero? Cristo. Ahora, después de la resurrección de Cristo, dice aquí, oiga, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, Jerusalén, y aparecieron a muchos. O sea, que el día que Cristo resucitó, junto con él se trajo un paquete de gente que también resucitaron con él y luego volvieron a morir. ¿Usted sabía eso? Mamá no sabía eso. Tampoco. Yo no. Pues sépalo. Usted se va al libro de Mateo, capítulo 27, del 50 al 53. Ahora, pregunto, ¿es posible la resurrección? Amén. Amén. ¿Conoce usted el caso de Lázaro? Amén. Usted dirá, sí, pero fue Cristo que lo resucitó. Ajá, pero no es Cristo que nos va a resucitar. Es Dios mismo, el Padre, que nos va a resucitar de los muertos. Porque Él fue que resucitó a Cristo. Y si usted y yo no afianzamos nuestra fe en la resurrección, vana es nuestra fe, débil es nuestra fe.
Ahora, lo que marca la diferencia entre un creyente y otro, ¿sabe cuál es? Su concepto que tenga de la resurrección. Amén. Voy a decirlo otra vez. Lo que marca la diferencia entre un creyente y otro es su concepto que tenga de la resurrección. Amén. ¿Quieren que le pruebe algo sencillo? Vaya conmigo así. No, yo no quería estos versículos, pero me está latiendo ahí. Lo voy a hacer así. El libro de San Juan, capítulo 5. Solo para que usted vea cuál es la diferencia entre un creyente y otro. ¿Cuál es la esperanza que usted y yo debemos albergar? Porque hay una esperanza para bien y otra para mal. Pero la diferencia entre un creyente y otro está en Juan capítulo 5. Creo que está en el verso 28, si no me equivoco. Verso 28. ¿Están conmigo? Oiga cómo dice ahí. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿quiénes? ¿Cuántos de ellos? Todos. Oiga bien, todos. Porque estamos aprendiendo un poquito hoy de la resurrección, para los que nunca han estudiado este tema. Oiga bien, va a llegar un día donde todos los que estén en los sepulcros, no algunos, no los buenos ni los malos, no. Todo dice ahí. ¿Qué dice que va a pasar? Oirán su voz. ¿La voz de quién? Porque el mismo Señor, dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Ahora, oiga lo que dice aquí. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahora miren la diferencia entre un creyente y el otro. Verso 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección para vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección para condenación. La diferencia entre un creyente y otro está en la resurrección. El concepto que usted tenga de la resurrección. Si para usted el que Jesús haya resucitado hace 2000 años no es nada, si a usted y a mí no nos importa saber que algún día todos los que estén durmiendo, al oír la voz, todos nosotros vamos a resucitar, por lo menos debería importarnos saber de cuál lado vamos a resucitar. Es importante, hermanos. Es el consejo de hoy. Agárrese de Dios. Agárrese de Dios. Dígale, Señor, yo quiero despertar de los que van para la vida eterna y no de los que van para condenación. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que la vida eterna? Hermano, dice la Biblia, los que hagan lo bueno, los que hagan lo bueno van a ser resucitados para vida eterna. Pero los que hagan lo malo, hermano, no es por fe nada más, también es por obra. Porque la obra de cada uno de nosotros será juzgada. De hecho, cuando habla de obra, dice que la obra que haya hecho cada uno de nosotros será pasada por fuego. Amén. Unos como hojarasca, otros como madera, otros como heno, otros como oro y piedra preciosa. Cada uno sepa qué obra está haciendo, cómo sobreedifica. Pero hermano, el llamado de hoy es que usted y yo atentamos a la resurrección. Porque si usted no había pensado en eso en este año que es cristiano, estos 2 años, estos 3 años, si usted nunca le ha prestado atención al tema de la resurrección, quiero que sepa hoy, hermano, que lo que determina su salvación es la resurrección. Porque todos vamos a resucitar, pero unos van para un lado y otros para otro lado. Hoy es el tiempo. Ahora que usted y yo estamos vivos, es el momento de nosotros empezar a actuar y a decidir para dónde nosotros vamos. A resurrección para vida o a resurrección para muerte. El tema de la resurrección es un tema de arrepentimiento. Que usted y yo entendamos que si no nos arrepentimos, todos pereceremos. Que usted y yo entendamos que algún día va a sonar la final trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero los que no,
haya muerto en Cristo, resucitará también. Ahora usted decida hoy, usted decida aquí en su vida ahora, que está vivo, que tiene este cuerpo que tanto le agrada, decida usted cómo va a resucitar, si para vida o para muerte. Amén. Ese es el mensaje básico de la resurrección. Pero no lo voy a dejar con las ganas del libro, ¿verdad? Terminemos. Dice, luego terminamos de San Juan. Volvemos a nuestro 1 Corintios capítulo 15, ¿verdad? No se me salgan de ahí. Ya aprendimos el orden. Primero Cristo y después nosotros, ¿cuándo? En su venida. Número 4. La resurrección marca el fin del reinado de Cristo sobre todas las cosas. Y hoy quiero que pongan mucha atención a esto. Vamos a leer 15:24, ¿verdad? Y el cuarto punto que quiero mostrarles en este capítulo es el siguiente. Es que la resurrección de Cristo la resurrección de nosotros, los creyentes, marca el fin del reinado de Cristo sobre todas las cosas y la entrega del señorío de todo de vuelta al Padre, incluyéndose Él mismo. ¿Y por qué quiero tomar este punto? Porque cuando usted se habla con nuestros hermanos, y no voy a criticar para que nadie diga, ay, el pastor está criticando otra iglesia. No estoy criticando otra iglesia, estoy confrontando otra fe. Los hermanos Jesús solo, los apostólicos Jesús solo, ellos dicen que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo, que Jesús es el todo, y que no existe tal cosa llamada Trinidad, que eso es el peor disparate que se ha inventado los teólogos. Ahora, yo quiero que usted vea aquí lo que va a pasar. En el futuro, oiga bien lo que voy a decir, lo que estudian la palabra. Dice la Biblia que todo ese señorío, toda esa autoridad, todo ese poder que se le dio a Cristo, un día Él lo va a tener que entregar todo al Padre. Y Él mismo se va a someter también al Padre. Por eso es que nosotros seguimos creyendo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros no oramos solo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí me voy a entender? Oigan bien esta lectura. Vamos conmigo, síganme acá. Verso 24 dice, 15:24. Luego el fin. ¿De qué vamos a hablar? El fin. Así que dice ahí, ¿verdad? Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque, oigan bien, porque preciso es que Él, hablando de Jesús, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo, el postrer enemigo, que será destruido, ¿quién es? La muerte. Oigan bien, porque todas las cosas las sujetó, ¿verdad? Dios el Padre, debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, aclaro, todas las cosas le fueron sujetadas a Jesús por el Padre, pero no el Padre. Jesús tiene dominio y señorío sobre todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, pero no del Padre. Amén. Esa es una teología que hay que aprendérsela muy clara. Porque entonces si usted es Jesús solo, usted no cree así, porque Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que entender hoy que el reinado, el señorío, la toda autoridad de Cristo, nuestro Señor, un día va a tener su fin y va a volver a reinar nuestro Padre, Rey de Reyes y Señor del universo. Que el trabajo de Cristo es temporal, pero el trabajo de Dios es eterno. Esto es teología, escuche bien. Porque si usted no entiende esto, viene cualquier, dice, ve, no, solo en el nombre de Jesús y te va a bautizar ahora en el nombre de Jesús y ya tú eres salvo. Y así no funciona, hermano. Ahora, ¿quieren que lo leamos? Veamos. Dice aquí, verso 27.
porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, el Padre, ¿verdad? Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego, óiganme, ¿cuándo? Luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, ¿qué hará? Se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. ¿Para qué? Para que Dios sea todo en todos. ¿Usted sabía eso? Denle un aplauso al Padre, aleluya. Porque hay fe, hay iglesias que andan diciendo por ahí que ya el Padre no es nada, que ahora todo es el Hijo. Y no entienden que el Hijo tiene su tiempo, tiene su periodo. Ahí me está hablando de dos personas. Uno que tiene ahora mismo, le fue dado a él todo el poderío, toda la autoridad, todo el señorío. ¿Le fue dado por quién? Por el Padre, Dios el Padre. Y en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, toda rodilla se dobla ante Cristo Jesús, nuestro Señor, el autor de nuestra salvación, el que compró nuestra fe, nuestra vida. El que compró nuestra salvación fue Cristo. Ahora bien, eso de tener toda la autoridad y todo el dominio ante Dios, dice, al final el mismo Cristo le dirá: Padre, he cumplido, tenga todo el dominio y yo me someto también a mi papá. Y eso es algo que la iglesia debe aprender, porque si usted no aprende eso, los Jesús solo vacían la iglesia. Estoy hablando porque ya han intentado con muchos hermanos, y no estoy criticando, pero hay hermanos que no entienden la deidad de Cristo, el ser Dios, porque Cristo es Dios, tiene un propósito. Amén. Dios, Jesús es esa saeta del Padre. Jesús es esa palabra. Jesús es esa palabra creadora. Jesús es a través de Él que se hace todo. Es esa acción, ese verbo. Ese es Jesús. En principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Ahora, si usted y yo no entendemos que el Padre fue quien le sujetó a Él todas las cosas. Si usted conoce el verso, Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir. Si usted lo quiere buscar, no lo tiene que buscar, pero oiga. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó como cosa que aferrarse, siendo igual a Dios, sino que, oigan bien, dice la Biblia, se humilló. Jesucristo se humilló. Venga, siéntese aquí, por favor. Y le fue dado un nombre que es sobre todo, pero le fue dado un nombre. Eso es lo que mucha gente no logra entender. Entonces se confunden en la doctrina de la Trinidad y de la unicidad. A Jesús, oiga bien, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, ante ese nombre se doblará toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Amén. Pero eso tendrá su fin. ¿O se equivoca el apóstol? No. Dice que al final, cuando todo trono, todo principado, toda potestad haya sido puesto bajo la planta de sus pies, Él mismo, cuando a la muerte misma, es el último de los enemigos de Dios. Y esto le voy a traer un poquito de escatología. De lo que estoy hablando es que un día va a venir el anticristo, va a venir el falso profeta, va a venir la bestia, va a venir todo eso. Y todo eso van a ser escogidos, incluso el diablo. Después del reinado de Cristo, todos van a ser dominados. El último de todos, ¿quién va a ser? La muerte. Ahora, cuando la muerte haya sido ya pisoteada y todos los principados pisoteados, entonces Él, Jesús, nuestro Señor y nuestro Rey, nuestro Dios, le dirá al Dios Padre: toma, yo también me someto. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y es lo que debe aprender la iglesia, que
si Cristo, siendo Dios, se puede someter a su papá, ¿por qué a veces los jóvenes no se quieren someter a su papá y a su mamá? Y no quiero empezar por ahí, porque ya te saben todos los ejemplos que caen ya. Como los predicadores a veces se aprovechan y abusan y empiezan a decir, no, la autoridad pastoral, la autoridad. Pero ustedes saben lo que te habla. ¿Quién es el que nos ha enseñado a estar sometidos? Cristo. Él nos enseñó la sumisión. Por eso nosotros los pastores nos sometemos ¿a quién? Al príncipe de los pastores, que es Jesucristo. Pero algún día toda la humanidad tendrá que verle la cara a Dios. Sigo leyendo, porque no voy a pecar con ustedes, no voy a cumplir. Dije que no iba a predicar así, que iba a leer, ¿verdad? Pero qué difícil, hermano, tengo que decir algo. Tengo que decir algo, ¿verdad? Y me dieron permiso. Verso 29 dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Oigan, hay gente que se bautiza por los muertos, ¿usted lo sabe? Sí, por ejemplo, usted va a la iglesia de los mormones, ellos se bautizan por los muertos. Usted quiere tener el poder de Juan el Bautista, bautícese por Juan el Bautista, usted va a tener el poder de Juan el Bautista. Ellos se bautizan por los muertos. Y en aquel tiempo habían religiones que se bautizaban por los muertos también. Eso no es nuevo. Hello. Eso tiene su disque base bíblica, pero es un disparate bíblico. Ahora, solo escuche lo que dice Pablo, no apoyando el bautismo de los muertos, ¿va que no? Sino explicando porque ¿qué es lo que Pablo está defendiendo? La resurrección de Cristo. Es lo que él está defendiendo, ¿verdad? Hermano, gócese, aleluya. Mira lo que dice el 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Oigan la actitud de este hombre. Porque ¿qué es lo que él quería? Resucitar. Por eso él dijo, cada día. Esa debe ser la actitud de la iglesia. Estar en una actitud de cada día morir. Morir al pecado. Morir al yo. Morir a lo que me dé la gana. Morir a así soy yo. Yo no voy a cambiar. Hay que morir aún a nuestros pensamientos que no agradan a Dios. Nosotros debemos todos morir al orgullo. Todos debemos morir a la ira. Gloria al Señor, aleluya. Y si Pablo lo decía, él decía, por eso yo cada día, ¿qué? Muero. Él había tomado una decisión, una determinación en su vida de que cada día, en vez de él crecer y decir, no, porque yo soy el apóstol, el santo apóstol, yo he fundado tantas iglesias y yo he escrito tantos libros, él dijo, no, yo todos los días lo que hago es morir. Porque la esperanza que tenía Pablo, ¿cuál era? La resurrección. Porque la muerte, si no hay resurrección, de nada vale. ¿De qué le vale usted morir? Quedarse ahí, podrirse los gusanos y ya. ¿Y ya pasó la vida? El tema de la resurrección nos da una esperanza de vida eterna. ¡Aleluya! Oiga esto. Verso 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Miren cómo se burla, cómo se mofa el apóstol. Dice, no, porque entonces si no hay resurrección, pues ya a beber todo el mundo y a bailar y a gozarnos y a comer y a casarnos y a fornicar y a hacer, pues vamos a gozarnos aquí. Porque comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Sí, la gente dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. El cuerpo es polvo y al polvo vuelve. Sí, pero la Biblia dice que Dios hizo al hombre un alma viviente. Pero luego dice que en la resurrección ya no seremos un alma viviente, sino un espíritu viviente. ¿Usted sabía eso? Siga conmigo, que lo vean. Miren, la futura resurrección nos advierte al cambio. O sea, esa mente que nosotros tenemos de saber que un día vamos a resucitar nos debe motivar a cambiar, hermanos. Miren lo que dice el verso 33.
no fallen, no se equivoquen, no cometan un error. Ven, dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso siempre le estoy tirando a eso del habladero. Ven, siempre cada mensaje, siempre los martes hablo mucho de él. Las malas conversaciones, hermanos, corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente. Ese es el consejo del apóstol. Velad, ponga atención, abra los ojos debidamente. Mire por qué. Y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Eso le decía Pablo a ellos. No le estoy diciendo a ustedes, hermano. No se vayan a ofender, por favor. ¿Cómo será nuestro cuerpo en la resurrección? Bueno, vamos al verso 35. Pero dirá alguno, oigan, porque esa pregunta no fue que me la hicieron a mí nada más, se ha hecho por miles de años. Oigan el verso 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Otra pregunta, ¿con qué cuerpo vendrán? Y esta es la historia de Lucas 20:27, que yo le conté a aquella mujer que se casó con 7 hombres y le preguntaron que de cuál será marido, cuál será el marido de ella. Y Jesús le dijo, pero no, es que son como los ángeles. En aquel tiempo no habrá sexo. Muy bien, la resurrección nos garantiza un cuerpo nuevo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ese cuerpo va a ser espiritual y celestial. Verso 36 dice, necio. A los que saben agricultura, oigan esto. Necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Y ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo, ¿cómo? Como Él quiso. Y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Están siguiéndome? Oigan qué lindo esto. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de las bestias, otra la carne de los peces y otra la de las aves. 4 tipos de carnes que hay en este planeta: carne humana, carne animal, carne de aves y carne de peces acuáticos, ¿verdad? Son 4 tipos de carne. Dice 40. Y hay cuerpos, oiga esta enseñanza. Verso 40 dice, y hay cuerpos como celestiales y cuerpos terrenales. ¿Qué cuerpo tiene usted? Terrenal. Ah, bueno, qué bueno, estamos entendiendo, ¿verdad? Somos terrícolas, todavía estamos aquí. No hemos subido a Marte ni a Júpiter. Todavía somos terrícolas. Y nuestro cuerpo es terrenal porque de tierra es, y la tierra va a volver. No crea que ese cuerpecito lindo que usted lo mete al gimnasio, que le hacemos la dieta y nos ponemos chévere, usted va a quedar con él toda la vida. Gócelo ahora, porque ese cuerpo se va a podrir, ¿verdad? Y se va a poner feo y maloliento y muerto. Gócelo en estos tiempos que usted tiene ahora. Seguimos. Dice, cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. O sea que cada cosa tiene lo suyo, ¿no? Veamos el verso 15. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna. El 41, ¿verdad? 15:41 dice, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Pero una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es que el tema que estamos hablando, la resurrección de los muertos, porque se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra y se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Aleluya. Se siembra un cuerpo animal y resucitará un cuerpo. ¿Ya vio? El cuerpo que usted y yo tenemos ahora mismo, ¿cómo se llama? ¿Cuerpo? Animal. Animal. ¿Quién dice que no es un animal aquí? Todos somos animales, todos. Tenemos un cuerpo animal. Nosotros lo que no somos es bestias. Oiga bien, usted no es una bestia, ¿verdad que no? Pero el cuerpo que usted tiene es un cuerpo animal.
A mí no me da vergüenza eso porque yo formo parte del mismo reino, de donde se hizo el cuerpo de los animales, se hizo el cuerpo mío. ¿No dice la Biblia en Génesis 1? Y dijo Dios, produzca la tierra bestias y animales de todo tipo. Y después de esa misma tierra dice, y Dios cogió un puñado de esa tierra y hizo un humano. Entonces no es lo mismo, a un humano. Claro. La diferencia entre un animal bestia y un animal humano es su raciocinio, pero el cuerpo es el mismo. ¿Por acaso los animales no tienen riñones? Todos tienen estómago, todos tienen pie y mano, o 2 o 4 patas, ¿no? También. Somos iguales, todos tenemos cabeza, tronco y extremidad, todos. Gloria al Señor. ¿Sabía usted eso? No. Verso 42. Así también en la resurrección de los muertos. Bueno, ahí no voy, hermano. Verso 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán. ¿Y qué fue Adán? Alma viviente. Aprenda esto. Ahora mismo nosotros somos almáticos. Almáticos. Por eso es que lo que nos domina a nosotros son las emociones y los sentimientos. Cuando usted y yo tenemos un sentimiento, ese sentimiento nos rompe en pedazos. Si es un sentimiento de felicidad, nos pone a bailar. ¡Ay, qué chévere! ¡Ay, me dieron el trabajo! ¡Qué chévere! Pero si es un sentimiento de tristeza, ¿pero qué tú tienes? No, nada. Pero vamos, no, yo no quiero ir. Y el cuerpo. Porque somos un alma viviente y nos domina y nos maneja los sentimientos, porque el alma es el asiento de las emociones y de los sentimientos de una persona. Ahora, ¿cuál es la diferencia en nosotros ahora que somos alma viviente y lo que vamos a resucitar? Vamos a leer. Verso 15. Volvamos al 45, perdón. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, ¿cómo? Alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Más, lo espiritual no es primero, sino lo animal. No, dígalo sin miedo, hermano. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre que es de la tierra terrenal. El segundo hombre que es del Señor es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Ahora el verso 49. Usted, si se goza, puede brincar, no hay problema. Miren qué dice el 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, Adán, ¿verdad? Todos tenemos un cuerpo parecido a Adán y Eva. Traeremos también la imagen del celestial. Amén. Amén. ¿Entienden la diferencia? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces hemos visto que nosotros, Adán fue hecho un alma viviente, pero cuando usted y yo resucitemos vamos a ser un espíritu viviente. ¿Ven la diferencia? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un alma y un espíritu? Que el alma siente y el espíritu piensa y razona. ¿Ven la diferencia? El alma, ¿qué es lo que hace? Siente y es dominada por los sentimientos y las emociones, pero el espíritu piensa. ¿Ven la diferencia? Ahora, ¿qué usted quiere? ¿Ser dominado por ser una persona súper, ¿cómo que le dicen? ¿Sentimental? ¿O ser una persona que analiza todo? Yo prefiero analizarlo todo y tomar mis decisiones. Y no que un sentimiento de orgullo, o de dolor, o de desamor, o de amargura, o de tristeza gobierne mi vida y me haga tomar decisiones horribles. ¿Sabía usted que hay personas
Hombres, ¿ustedes sabían que hay hombres que se casan con una mujer, la aman mucho, la embarazan de 3 niños, y cuando ya los niños tienen 7, 9 y 12 años, un día duda de la mujer y agarra y mata a la mujer y mata a los 3 niños? ¿Han oído eso en la noticia? ¿Una vez ha pasado? ¿O 2? Eso no es una noticia diaria. Eso pasa cada rato. Un hombre que por un sentimiento mató la existencia de una mujer que amó mucho. 3 hijos que él mismo procreó, que los amó hasta la muerte, porque él mismo los mató. No pasa eso todavía, no está eso lleno. César, las cárceles están llenas de hombres que un día amaron a un ser humano y días después le quitaron la vida. ¿Qué fue lo que motivó a ese hombre o a esa mujer a hacer eso? Un sentimiento. Por eso que ya yo quiero salir de esto, porque esto es una cárcel. A mí me está dominando en mi vida los sentimientos, porque yo soy un alma viviente. Pero cuando venga el día de la resurrección, ya yo no seré un alma viviente, seré un espíritu vivificado. ¡Aleluya! Y ya no voy a ser gobernado por los deseos de mi alma, sino por la guianza del Espíritu Santo. Porque aquel que me va a resucitar es el Espíritu de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Es tremendo, ¿eh? Tremendísimo para mí. Hace falta José aquí donde está. Tremendísimo, ¿verdad? Si usted y yo entendemos el valor que tiene la resurrección para nuestras vidas, viviéramos diferente, pensáramos diferente, nos conduciéramos diferente. ¿Verdad, jóvenes? Si nosotros supiéramos, mire, si ustedes supieran el valor que tiene la resurrección de sus vidas, que es cuando Cristo venga, ¿verdad? Si ustedes supieran, vivieran una vida santa, solamente para Dios, apartado de toda iniquidad, de toda mentira, de toda fornicación y todo pecado, y que no importa lo que le digan sus amiguitos, sus amiguitas, lo que le digan los maestros en la escuela, lo que dice la palabra es lo que vale. Amén. La Biblia dice que un día todos nosotros vamos a resucitar, y usted y yo tenemos que tomar muy en cuenta la palabra de la resurrección, porque si nosotros simplemente ignoramos la resurrección, al final, como quiera, vamos a tener que enfrentarla. Oiga bien lo que estoy diciendo, iglesia. Si usted ignora hoy la resurrección, no crea que se va a escapar, porque mañana la va a tener que enfrentar. Entonces es mejor prepararse ahora y ponerse los guantes para cuando le toque la resurrección, ya usted sepa para dónde va. Y no te diga, me morí y ahora. Y en el Seol, ¿quién me ayudará? Tremendo, ¿verdad? Vamos a terminar esta palabra. Aleluya. Verso 51. Usted sabe que la resurrección es un proceso que dará cumplimiento a las Escrituras. ¿Cuántos lo creen? O sea, oigan bien, yo acabo de decir que la resurrección es un proceso que dará cumplimiento a las Escrituras. Lo que indica es, en buen español, que son las Escrituras las que hablan de resurrección. Entonces, la resurrección tiene un proceso. Cuando ese proceso se cumpla, entonces la palabra se va a cumplir. Hasta que no pase el proceso de resurrección, no viene el cumplimiento de la palabra. ¿Me entendieron? Vamos a ver lo que dice el verso 51. He aquí os digo un misterio. Oigan bien, no es una cosa que está aclarada, sino que es un misterio. No todos dormiremos, quiere decir morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados como incorruptibles, y nosotros seremos, los que estén vivos, serán transformados con un cuerpo igualito con el que van a resucitar los muertos.
¿Estamos claros ahí? Verso 53. Porque es necesario. Vean, es una necesidad. Oiga bien. Porque es que necesario que esto corruptible, el cuerpo, ¿verdad?, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Y cuándo? Ahí viene el proceso. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, que dice así: sorbida es la muerte, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Terminamos con el verso 57, y hay 3 consejitos finales ahí. 3. ¿Lo escuchamos? Vamos a ver. Verso 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, primer consejo: estad firmes y constantes. ¿Qué quiere decir eso? No se deje mover y siga haciendo lo que está haciendo. Así es. Se lo voy a poner fácil para que usted entienda. Firme quiere decir que nadie lo mueve de lo que usted cree. ¿Usted cree en la resurrección? Amén. ¿Sabe que un día vamos a resucitar todos? Amén. Pues no se mueva de ahí. Quédese ahí. Constante. Para poder resucitar de lo que vamos para la vida eterna, hay ejercicios espirituales. Uno de ellos, ¿cuál es? La oración. Manténgase constante en la oración. Otro de ellos es el estudio de la palabra. Manténgase constante. No que estudie un día al mes, porque así, eso no se llama ser constante. Constante es hacerlo diario, como usted come, como usted va al baño, como usted se cepilla. Eso es algo constante, ¿verdad que sí? La iglesia tiene servicio los martes, un estudio bíblico maravilloso los jueves, tiene los jóvenes los viernes, y tiene los domingos 2 cultos, en la mañana y en la... Sea constante en su asistencia a la iglesia, porque cada vez que usted viene, usted aprende algo nuevo que le va a servir ¿para qué? Para su resurrección. ¿Ya ven por qué es importante la constancia? Si usted es constante viniendo a la casa de Dios, primero está cumpliendo la escritura, y segundo, cada vez que se predica algo nuevo, usted lo aprende. Ahora yo le pregunto, ¿cuánto ha aprendido algo nuevo hoy? Nuevo. Un grupito, ok, algo nuevo, amén. Si usted no hubiese venido hoy, y usted de lo que viene un domingo sí, un domingo no, ¿qué va a pensar con su resurrección? Débil. Su conocimiento de la resurrección, ¿cómo fuera? Débil. Porque usted no entiende de lo que le están hablando. Y le hubiesen preguntado, hermano, ¿y cómo vamos a resucitar? Ah, no, yo me imagino que yo voy a seguir siendo así, lindo como yo soy, guapo, apuesto. La Biblia nos dice eso. Pero como usted no vino, usted no fue constante en su congregación. ¿Ya vieron qué sencillo? Entonces, el primer consejo que nosotros debemos ser firmes y constantes. Segundo consejo: creciendo en la obra del Señor siempre, no a veces, porque hay gente que empieza con un fuego y un deseo, y el primer mes crece muchísimo, el segundo y el tercero y el cuarto pero en la obra del Señor uno tiene que crecer siempre, no a veces. Ahora yo le pregunto, cuando un niño nace, digamos que nació de 7 libras, 8 libras, ¿verdad? ¿Se queda así? No. ¿Qué hace? Crece. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le pasa a ese niño para que crezca? Se alimenta. ¿Y cuál es el alimento del creyente? La palabra. Y si el martes nosotros predicamos un mensaje precioso. ¿Quiénes estaban aquí el martes? ¿Les gustó el mensaje del martes? Amén. Tremendo, hermano. Estuvimos aquí. Tremendo. ¿Y el estudio del jueves? Como en Fiboset. Precioso. Hermano, si usted no se alimenta, un niño que no le den comida, que no le den agua y leche una vez al día, sobrevive, ¿sabía eso?
Usted toma a un niño y le da leche una vez al día y le da agüita y ese niño va a sobrevivir. El problema es que no va a crecer. ¿Cómo se va a mantener? Enano. ¿Sí? ¿Qué se le requiere a un creyente? Que crezca Siempre. 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 Constantemente. Amén. Segundo consejo. Vamos a crecer, hermano. Mire, este es el año del conocimiento bíblico. Cuando usted vino a esta iglesia y se convirtió, usted no sabía que la Biblia tenía 66 libros, ¿verdad que no? Digamos que usted no sabía. Pues al mes, descúbralo. Y por lo menos sepa que existen 66. El segundo mes usted dice, ah, pero son 66. Pero ¿y cómo están divididos? Oh, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ay, pues ya yo aprendí algo nuevo. ¿Qué usted está haciendo? Usted está creciendo. Hay que crecer. Porque si el año que viene usted se queda ahí, del mismo tamaño, ¿de qué le ha valido estar un año en la iglesia? Bueno, por lo menos no se ha salido, ¿verdad? Eso es lo bueno. Pero si no ha crecido, cuando usted evalúe el año que viene, tampoco creció, y tiene 10 años en la iglesia y le preguntan, ¿qué dice Juan 3:16? Usted dice, ¿cómo es? Ahí lo tengo. ¿Ahí se queda? El otro hermanito que tiene 6 meses, porque de tal manera la voz de esa mujer, yo sabía que eso decía, y tiene 10 años ahí, y no sabe. Y en el trabajo le dicen, ¿tú eres evangélica? Sí. Y mira, en la Biblia, ¿verdad que hay un versículo que dice como que debemos amarnos así? Sí, yo he oído mucho al pastor hablar de ese versículo. ¿Pero dónde que lo dicen? Ay, no, hija, yo no sé, eso es muy complicado, eso es lo que es la Biblia. 3 años en la iglesia, 4 años, 7 años, no ha crecido. ¿Verdad? Pero si usted ha crecido, usted le da un versículo bíblico. ¿Cómo crece el creyente? Con el conocimiento de las Escrituras, de la Biblia. Pero ese crecimiento debe ser siempre. Y tercer consejo. Hermano, dése una gozada grande ahora. Mire por qué. Porque usted y yo debemos saber algo. Saber que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Usted ve todo ese trabajo que usted hace para Dios, esa predicada que usted da todos los días en la calle, esa aconsejada que usted le da a la gente cuando usted lo ve mal, usted lo aconseja, esas ayudas que usted le hace que tiene necesidad, ese trabajo de estudiar la Escritura todos los días, no es en vano. Hermano, usted se goza. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. Amén. Todos los días, usted y yo vamos a entender el poder de la resurrección. Hemos aprendido hoy que el poder de la resurrección es tan grande que si usted no resucita para vida, lo va a tener que hacer para muerte.